Bueno. Buenos días. Después de un pequeño baño. Bueno, vamos a empezar. Agradecemos mucho al ingeniero Álvaro Marroquí, que como siempre, cuando lo hemos convocado, ha aceptado las invitaciones para compartir la experiencia que maneja y que tiene, sobre todo en los que son los aspectos de fibra óptica. Todo un especialista por ahí, viene de parte de Alma Laboratorios, quienes son parte del consejo consultivo de lo que es la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Entonces le agradecemos mucho al ingeniero Álvaro, sabemos que tiene una agenda bastante apretada, pero pues nos hizo un espacio por ahí para podernos venir a compartir. Y él quería estar de manera personal, ¿no? Ya ven que ahorita está muy acostumbrado a las cosas virtuales, pero él quería estar de manera personal aquí en la facultad. Entonces, bueno, desgraciadamente ahorita con el tiempo no se pudo concurrir mucho las personas, pero bueno, de manera remota, no sé si se escuche, estamos bien transmitiendo, lo está haciendo por Facebook Live también, y tenemos también por Zoom por ahí un enlace. Entonces, bueno, no me alargo más, le doy la más cordial bienvenida aquí a la facultad. Sabe el ingeniero Marroquí que aquí tiene su casa y siempre será bienvenido. Entonces le cedo el micrófono al ingeniero Marroquí. Gracias. ¿Me escuchan bien sin micrófono? Si le bajas un poco la música. Pues, muchas gracias, maestro Borragas, por la invitación. Muchas gracias a la Universidad de Veracruzana por darme la oportunidad de compartir con ustedes esta información. También quiero aprovechar para agradecer a todo el equipo de Alma Laboratorios. El día de hoy cumplimos 16 años como empresa, y en particular pues, quiero agradecer también a mi esposa, que es la que ha sido posible todo esto. Bien, entonces comencemos. La idea de la presentación del día de hoy es platicarles la importancia que tenemos los ingenieros en esta parte de la industria que se llama comunicaciones por fibra óptica. Hace 26 años yo egresé de la Universidad de La UNAM, y como buen electrónico me puse a reparar cosas, me puse a reparar muchos equipos y me cayó de las manos una TV. Ahí empezó mi carrera de telecomunicaciones. He pasado ya casi 24 años trabajando en la industria de fibra óptica, y esto me ha permitido traer toda esta información que hemos recopilado durante todo este tiempo. Entonces, quiero comenzar regresándome un poquito cuando solamente era muy importante el servicio, la clase de servicio de la voz, es decir, las llamadas por teléfono. Cuando nosotros comenzamos con la clase de servicio de la voz, lo importante era convertir la voz en una señal eléctrica para mandarla muy lejos con un cable eléctrico, y del otro lado convertirlo en señal eléctrica a través de voz. Eso era fácil hacerlo con unos transductores que se llaman micrófonos y bocina. Cuando esto funcionó, lo que pasó es que todo el mundo queríamos utilizar ese cable. Entonces, ¿de qué forma podemos mandar muchas comunicaciones por un solo hilo de cable? Pues conmutando, es decir, dándole un espacio de tiempo a cada una de estas comunicaciones y mandarlas de forma serial. Un espacio de tiempo para un canal, otro espacio de tiempo para otro canal, de manera que
cada vez queríamos mandar más comunicaciones, más llamadas telefónicas, entonces cada vez lo hacíamos más rápido, la comunicación se hacía más rápido. ¿Hasta qué punto llegamos a conmutar? Llegamos a conmutar hasta 155 megabits por segundo. Ese fue el límite que tuvimos en cuanto al litro de carga eléctrica. ¿Qué pasa al día de hoy? Al día de hoy no solamente tenemos la clase de servicio de llamadas de voz, al día de hoy tenemos muchas nuevas clases de servicios. Por ejemplo, los videos de demanda, de Netflix, Facebook, Twitter, muchas nuevas clases de servicios que demandan un ancho de banda mayor. Y eso solamente lo podemos hacer teniendo fibra óptica. El cable eléctrico ya no fue suficiente para este ancho de banda tan grande. En el mapa podemos ver todas las líneas rojas, son cables de fibra óptica con muchos hilos. Y eso es porque nos da la posibilidad de tener una red internacional que se llama Internet. Esto es al día de hoy. ¿Qué va a pasar el día de mañana que habilitemos la nueva generación de redes? Porque se van a habilitar unas nuevas clases de servicios también. Por ejemplo, con 5G vamos a habilitar 3 grupos de nuevas clases de servicios. Una se llama de banda ancha o mejorada. Eso quiere decir que en las redes inalámbricas de 4G LTE que nos están dando nada más 1 gigabit por segundo, ahora con 5G vamos a tener 20 gigabits por segundo en el aire. Y entonces vamos a poder habilitar, por ejemplo, las videollamadas con hologramas o los videojuegos inmersos. Meter con los videojuegos, porque también se conoce como realidad virtual. ¿Qué otros servicios se van a habilitar? ¿Qué clases de servicios se van a habilitar? Pues, por ejemplo, los que se llaman ultra confiables de baja latencia. Cuando queremos controlar nuestro ojo de manera remota, pues 5G ya nos va a dar la posibilidad de ello. ¿Por qué? Porque el tiempo que va a tardar la instrucción de darle vuelta al volante va a ser muy bajo el retardo para que el volante del coche también dé vuelta. Este tiempo que tarda en asignarse un sistema se llama latencia. Las redes actuales tienen una latencia promedio de 100 milisegundos y 100 milisegundos a 120 kilómetros por hora es mucho espacio de tiempo. Pueden chocar los autos en lo que recibe la onda. En cambio, con 5G, esa latencia se va a bajar a menos de 1 milisegundo. Eso quiere decir que vamos a poder activar esa clase de servicio. Las tecnologías ya sirven, por ejemplo, los brazos robóticos para hacer operaciones ya sirven. Lo que no servía, pues, era esa capacidad de reaccionar rápido. Toda la red 5G que pareciera que es inalámbrica, realmente no lo es, porque todas las antenas tienen un cable de fibra hasta la punta de la antena. Y el tercer grupo de nuevas clases de servicio, que creo que es la que nos va a impactar más en nuestra vida diaria, se llaman comunicaciones masivas tipo máquina, o mejor conocidas como Internet de las Cosas. Internet de las Cosas va a habilitar muchos sensores inalámbricos para todos los procesos que tenemos en la vida diaria, en la industria y también en el campo. Por ejemplo, podemos tener todos los medidores de servicios en nuestra casa con un sensor inalámbrico que mande la información a la nube y no solo tengamos monitoreo, incluso también podamos controlar. Si no hemos pagado el gas, a través de la nube no la corta. Pero imagínense un proceso industrializado, tener no solo monitoreo, sino también control. Entonces los procesos se vuelven más eficientes. La gran cantidad de información que va a subir a la nube para todo esto requiere inteligencia artificial para hacer el procesamiento. Entonces, ¿cómo funciona la fibra óptica? La fibra óptica funciona igual como cuando teníamos cables eléctricos. Le vamos a dar un espacio de tiempo a cada uno de los canales. Nada más que ahora no es un micrófono y una bocina, sino ahora es un láser que convierte la señal eléctrica a óptica. Y del otro lado, un sensor de potencia que nos convierte la luz
parámetros que no nos permiten ir más allá. Entonces, hablemos nada más de 10 gigas como límite de la fibra. Si ustedes ven, un 10 gigas puede mandar 120,000 llamadas de voz. En cambio, el cable eléctrico solamente mandaba 1690. Eso significa que crecimos 100 veces la capacidad de transporte de información con un solo hilo. Pero realmente ahí no está la magia de la fibra. La magia de la fibra está en que ese láser tiene un color, es decir, tiene una longitud de onda, que en la imagen se ve azul. Entonces, ¿qué pasa si nosotros en ese mismo hilo de fibra metemos otro color diferente? Pues que no se va a interferir. Entonces, el azul podría representar una longitud de onda de 1310 nanómetros y el rojo una de 1550 nanómetros. Como si tuviéramos dos redes independientes trabajando en el mismo hilo de fibra. Entonces, duplicamos la capacidad de transporte de información. Cuando nosotros estamos trabajando por separado las redes con multiplicación por división del tiempo y ya tenemos dos colores, es decir, dos longitudes de onda, se dice que también ya estamos multiplexando por longitud de onda, porque ya tenemos al menos dos. Entonces, 1310, 1550 nanómetros, ya estamos hablando de una red WDM por sus siglas en inglés. Estas son las redes WDM primitivas, las que solamente trabajaban con dos longitudes de onda. Con el avance de la tecnología, hemos podido desarrollar mejores láseres y también se han podido desarrollar mejores cables de fibra óptica. De manera que ahora no solo podemos meter el rojo y el azul, también podemos meter el verde, el naranja, el amarillo. Y no solo eso, sino el azul claro, el azul fuerte. O sea, es decir, más longitudes de onda. ¿Hasta qué cantidad de longitudes de onda se han metido en la actualidad? Pues hasta 180 longitudes de onda en un solo hilo de fibra. Eso significa que podemos meter ahora en un solo hilo de fibra casi 22 millones de llamadas telefónicas. Eso sí es un aumento drástico del ancho de banda. De 1690 que puede mandar un cableado estructurado, 1690 hasta casi 22 millones de canales de voz en un solo hilo de fibra. Si nosotros revisamos la red que tiene mayor cobertura en México, que es la de CFE, vemos que si un solo hilo de fibra puede transportar 23 millones de canales de voz, ahora imagínense un enlace que no tiene un hilo, tiene 36 hilos, entonces podríamos llegar hasta 783 millones de canales de voz de capacidad en un solo enlace de CFE. Si además tenemos cobertura a nivel nacional, pues esto nos da la posibilidad de mejorar nuestras comunicaciones a nivel nacional. Existe en la actualidad también cables ya de este tipo. Por ejemplo, los campus de data centers en Estados Unidos, los más importantes, ya trabajan con este tipo de cables, que son de 6.912 hilos. Si un hilo transportaba 23 millones de canales de voz, pues eso lo multiplicamos ahora por 6.900 y pues imagínense la cantidad de transporte de información que podemos llevar por un cable de este tipo. Incluso ya trabajamos con empalmes de fusión que van de 12 en 12 y nos tardamos ya nada más una semana en empalmar un cable de estos. ¿Hacia dónde va el futuro? Porque como ustedes saben, todo el mundo somos devoradores de ancho de banda. Entonces, ¿hacia dónde va el futuro? Pues el futuro tiene dos tendencias. La primera es tratar de hacer multiplexaciones por otros métodos, por ejemplo, por fase, por polarización. Y el otro es desarrollar nuevas fibras que en lugar de tener un núcleo tengan 8 núcleos, es decir, fibras multinúcleos. Entonces, de toda esa cantidad de información, pues ahora la multiplicamos por 8 porque son 8 núcleos en un solo hilo de fibra. Todas estas tecnologías apenas están en desarrollo, apenas se está trabajando en los estándares. Hay fabricantes que usan esta disposición de 4 y 4, hay otros que están en círculo.
Entonces apenas se está trabajando el estándar, pero vamos trabajando hacia allá. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos devoradores de ancho de banda. ¿Qué pasa en la última milla? Resulta que en la última milla necesitamos también alta capacidad. Eso ya se venía trabajando. Por ejemplo, si nosotros queremos tener baja latencia, pues tenemos que acercar los centros de datos a donde están los usuarios. No podemos ir hasta Estados Unidos y regresar rápido por la misma disposición de la fibra, por el retardo. Entonces, ¿qué hace Microsoft? Pues viene aquí a la Ciudad de México a instalar un centro de datos para que la latencia sea muy baja. Y eso está haciendo todo el mundo. Están desarrollando data centers, centros de datos en todas las ciudades del mundo para disminuir esa latencia. ¿Cuál es el futuro de las redes de última milla entonces? Pues también trabajar por multiplicación por longitud de onda. Por ejemplo, fibra a la casa, trabajar con 3 longitudes de onda, antenas 5G o 6G con otros colores diferentes, con otras longitudes de onda diferentes. ¿Para qué? Para no interferirse. Centros de datos, business, otras longitudes de onda de alta capacidad. Entonces, en la misma red vamos a trabajar con muchas longitudes de onda también, de alta capacidad. Si hablamos de 5G, yo les decía que una red inalámbrica, ustedes pensarían, como su nombre lo dice, que no tiene cables, pero realmente una red inalámbrica de 5G es la que va a tener muchos cables de fibra óptica, porque tenemos que llegar con fibra óptica hasta la antena. Entonces, se vuelve complejo la disposición de hacer nuevas redes solamente para 5G. ¿Cuál es la solución más eficiente? Pues la que estoy mostrando, que usemos la misma red de GPON que ya tenemos instalada, solamente tenemos que mejorar la calidad para poder meter señales de 5G o señales de 100 gigas para un data center. En el 2006, esa red que ya estaba instalada a nivel nacional, se hace una reforma y se permite usarla para que los operadores tradicionales de comunicaciones la utilicen. Y es cuando realmente ya hay una competencia real a la red, a la única red grande que teníamos en México. En el 2013, después de demostrar la calidad de esa red, de los 36 hilos que tiene CFE, se le rentan 2 a un grupo que se llama GTAC. En el 2017, a un grupo que se llama Altan Redes, otros 2 hilos. Y actualmente se está dando otros 2 hilos para una empresa nueva que se llama CFE, Telecomunicaciones e Internet para Todos. Entonces, esa red a nivel nacional ya la estamos usando para varias redes. ¿Y estas redes qué hacen? Pues dar competencia. ¿Y qué ganamos todos los usuarios? Pues mejores servicios a más bajos precios. Para ver el impacto que vamos a tener con esas nuevas redes, me metí a la página del INEGI y encontré estos datos. En el 2018, cuando se firmó el contrato con Altan Redes, solamente el 32% del territorio mexicano tenía cobertura de Internet. El 2020 se midió y resulta que gracias a esto ya el 50% del territorio mexicano tiene cobertura de Internet. Y recientemente se volvió a medir en el 2022 y ahora ya tenemos el 70% de cobertura de Internet. ¿Cuál es el compromiso de Altan Redes con la red compartida? Que en el 2024 se tenga una cobertura del 92.2%. Pero aquí hay algo interesante que nos pasó. En el 2020 vino una pandemia de COVID-19 que aceleró las cosas. ¿Por qué? Porque nos mandaron a nuestras casas y resulta que solamente la mitad del territorio mexicano tenía cobertura de Internet. Y de esa mitad, pues no todos tenían acceso. Casi siempre todos los recursos se iban a las zonas comerciales, a las zonas de oficinas. ¿Y qué pasa en la pandemia? Que empezamos a trabajar en nuestras casas.
y los servicios habitacionales era lo que menos recursos tenía. Entonces se vino un colapso de algunas redes y los operadores tradicionales tuvieron que atacar ese colapso para poder dar el servicio, porque las oficinas estaban vacías. Todos estábamos en nuestras casas. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos un reto muy fuerte en México. El reto es arreglar ese 50% que estaba mal instalado en la parte habitacional y llegar hasta el 92% en el 2024. ¿En dónde está la clave para poder llegar a eso? Pues obviamente en mejorar la calidad de las redes. La calidad de las redes está comprometida al equipamiento que nosotros usamos, pero lo más importante y lo que nos hace más falta en México, pues es el personal certificado, es decir, los ingenieros. Los ingenieros son los responsables de mejorar la calidad de esas redes. No quiere decir que el ingeniero va a ir a hacer un cierre de empalme y se va a tardar todo el día. No, pero sí es el responsable de que ese cierre de empalme quede bien. Es decir, del entrenamiento de los técnicos, de la calidad de los materiales, del equipo de medición con el que se certifica todo eso. Aquí entonces viene la parte importante, la misión del ingeniero, que es resolver y buscar la solución de este problema que tenemos en México. Arreglar ese 50% de 2020 que falló y llegar al 2024 a cubrir no el 92%, sino el 100% del territorio mexicano. Este solamente es una red. Esta es la red compartida que va en 2 hilos de CFE. Acuérdense que tenemos otra red, 2 hilos que se llama YTAG. Tenemos otra red que es CFE, Telecomunicaciones e Internet para Todos, y aparte las redes privadas, Telmex, Megacable, Easy y Total Play. Todos ellos requieren lo mismo, todos ellos requieren a los ingenieros preparados para afrontar este reto. El cable de fibra óptica está conformado por un núcleo que es donde va a viajar la luz, y un revestimiento que hace que no se salga la luz de ahí. Aparte, le ponemos un color porque acuérdense que tenemos 6.912 hilos, debemos tener un orden, un código de colores y finalmente una protección. Esto es lo que les pasa a los pulsos que nosotros mandamos por ese cable de fibra óptica. Entonces, metemos una energía en el cable y va a llegar menor energía, los pulsos se van a hacer chicos. Entonces, ¿cuál es el reto del ingeniero? Que nosotros vamos a mandar información como pulsos de luz en una fibra. Por ejemplo, aquí en la imagen ustedes ven a 2 personas, que primero va una y después va otra. Cada persona representa un 1 y en medio de ellos representa un 0. Cuando se prende un láser es un 1, cuando se apaga es un 0. Cuando pasa a través de la fibra, resulta que la fibra óptica va a tener pérdidas de luz y entonces va a llegar el pulso más pequeño. Y aparte de que llega más pequeño, también se va a distribuir la energía en el tiempo. En otras palabras, se va a dispersar la energía. Si la energía se dispersa demasiado y además tenemos mucha pérdida de luz, resulta que donde está la señora podemos ver que seguro es un 1, donde está el señor seguro es un 1, pero en medio de ellos ya no vamos a saber qué es. Y entonces, aunque llegue energía, el receptor no va a entender. Entonces tenemos que cuidar, los ingenieros, que esos pulsos lleguen en potencia y en dispersión bien. Algo que tiene esta imagen es que la tomé hace 20 años, y eso era lo que le pasaba a los pulsos hace 20 años. ¿Cuál es la diferencia en tiempos actuales? Que aparte de que se hacen pequeños y gordos, pues ahora también se hacen
Déjenme poner aquí. Creo que hay que seleccionar. Ahí está. Se van a hacer feos. ¿Por qué se van a hacer feos? Porque acuérdense que ya estamos metiendo ya muchas longitudes de onda y además a una velocidad de conmutación muy alta. Y otra razón de por qué se hacen feos, porque al tener ya muchos láseres metidos ahí, también vamos a tener muchos rebotes de luz internamente en las fibras. Es decir, muchos reflejos. Tenemos un reto fuerte en la instalación de los cables en planta externa. Planta externa para mí es en el medio ambiente, expuestas al medio ambiente. Como ustedes pueden ver en las imágenes, pues no solo es el medio ambiente, sino también la certificación de los instaladores, que dejen perfectamente instalados el cable y que se utilice la herramienta adecuada para hacer la inmersión de los cables en la tierra o en los ductos o donde sea necesario meter ese cable de fibra. Aparte que tenemos un pequeño problema ya de tantos cables que están ahí instalados. Por ejemplo, hay una falla y les dicen, ¿dónde está la falla? Pues en el cable negro, ¿no? Es bien complicado el reto que tenemos en planta externa los ingenieros. Hablemos ahora de planta interna. En planta interna también tenemos muchos problemas. Planta interna es dentro de las instalaciones de los clientes, dentro de mis instalaciones. Imagínense la cantidad de tiempo que tengo que usar para encontrar una falla en ese tipo de sites, de sitios, de data centers, de centros de datos o de hoteles, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para mejorar la calidad? Para explicarles un poco voy a usar el ciclo de vida de la red. ¿Cómo es el ciclo de vida de una red? Y hablemos en particular de una red de fibra óptica. Lo primero que comenzamos con una red de fibra óptica es su diseño. En el diseño nosotros vemos qué tipo de cables hay en la industria, qué tipo de hilo de fibra, qué tipo de transmisores, receptores. El diseñador va a ver cuál es el que se adapta más a su necesidad, pero él solamente va a tener la información en papel, en las hojas de datos. Entonces aquí entramos en un punto muy importante. ¿Cómo podemos garantizar la calidad de lo que voy a comprar? Pues la única forma pues es evaluando antes de comprar. Este cable dice que es el mejor del mundo, con la mejor atenuación, la menor atenuación de luz, la menor dispersión de luz. Bueno, pero que lo diga a que lo haga, hay una diferencia que se llama calidad. Entonces, antes de comprar, a ver, señor fabricante, présteme una muestra y vamos a evaluarla. Y con eso yo empiezo a tener calidad en mi red. Si el fabricante pasa esas pruebas, entonces es considerado para los diseños y obviamente considerado para participar en los concursos de adquisición de ese tipo de materiales. Esos procesos normalmente se llaman procesos de homologación. Ahí vamos a sacar a mucha gente que dice mentiras, que sus hojas de datos dicen que son lo mejor y a la mera hora no son lo mejor. Llegamos a competir, alguien va a ganar, el que dé las mejores condiciones. Ahora va a entregar, ya no va a entregar una muestra, va a entregar miles de kilómetros de fibra óptica, por ejemplo. Una vez más, le vamos a creer al fabricante que nos va a dar un buen cable, unos buenos carretes. Pues si queremos calidad, es importante que vayamos al almacén y los midamos, que veamos que no estén rotos los hilos, que tenga la atenuación que yo estoy buscando, la distancia, etcétera. Todos los parámetros importantes de los cables de fibra. Si nosotros medimos, podemos garantizar que lo que nos están entregando está bien y entonces ya le puedo recibir y pagarle, ¿no? sus materiales. ¿Qué es lo que sigue después de recibir el material? Se lo vamos a dar
a nuestros instaladores. Pueden ser instaladores propios o pueden ser empresas contratistas que nos hacen la instalación del cable de fibra. ¿Cómo podemos saber que la instalación estuvo bien hecha? Que no rompieron un hilo, que no jalaron con la camioneta el cable y la fracturaron toda la fibra. Pues una vez más, la única forma de conocer esto es haciendo mediciones. Con las mediciones podemos detectar si hubo algún problema en la instalación, si se rompió un hilo, si se fracturó, si tenemos mayor atenuación de la que teníamos cuando lo recibimos, etcétera. Normalmente este tipo de mediciones pues se llaman certificado de nacimiento de los enlaces de fibra y nos sirven para darle después mantenimiento y operación. Terminamos de instalar la red, lo que sigue es entregar servicios. Van a mi casa, yo tengo un servicio de 20 megas, me instalan el servicio y ¿qué hago? No te preocupes, operador, ya te puedes ir. Pues no, yo estoy firmando un contrato contigo en que tú me vas a entregar 20 megas, entonces demuéstramelo. ¿Y cómo me lo demuestran? Pues haciendo la medición, un speed test, ¿no? Por ejemplo, para el ancho de banda. Normalmente, ¿qué hacemos? Pues agarramos el celular y podemos hacer la medición. Pero ¿qué pasa cuando ya no estoy comprando 20 megas? Estoy comprando 1 giga, 10 gigabits por segundo. Pues que un celular ya no tiene el hardware apropiado para hacer ese tipo de mediciones. Y es donde se requiere equipos de medición con el hardware apropiado. Hay equipos que tienen hasta 4 procesadores y pueden medir hasta 800 gigabits por segundo para garantizar que me están entregando ese ancho de banda. Terminamos de entregar los servicios. ¿Qué es lo que sigue? La operación y mantenimiento. ¿Hay alguna falla? ¿Hay algún corte? ¿Cómo sabemos que hubo un corte en una fibra? Bueno, si no tenemos calidad, lo vamos a saber con llamadas telefónicas del cliente enojado de que no tiene servicio de internet. Si nosotros medimos, podemos darnos cuenta si hubo una degradación. ¿Por qué? Porque mido y comparo contra su certificado de nacimiento y digo, mira, aquí cambió y este cierre de empalme, esta caja de empalme ya tiene una degradación. Puedo atender eso sin que llegue a ser una falla. Pero si tengo un plan de que mido cada 6 meses, pues todavía sigue siendo más fácil que él me llame un cliente enojado a que yo detecte la falla. ¿Hasta qué nivel podemos llegar? Pues podemos llegar hasta medir todo el tiempo. ¿Cómo le hacemos? Pues dejamos un equipo de medición ahí que esté midiendo todo el tiempo y lo automatizamos con una PC para que nos avise cuando haya una degradación. Nos vamos a dar cuenta inmediatamente cuando haya algún problema para poder atenderlo rápido. Y eso que va a subir la disponibilidad de la red y por lo tanto la calidad de los servicios de comunicaciones. Si la red necesita más ancho de banda y ya no se la podemos dar, entonces regresamos a diseño para que nos dé una solución de cómo subir esa capacidad. Yo platicaba que podía hacer multiplexación por fase, multiplexación por polarización y subir la capacidad de la red sin mover la fibra óptica que está ahí instalada. Y vuelve a comenzar el ciclo de vida. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer los ingenieros para mejorar la calidad de nuestras redes. Medir, pero tener resultados en los que podamos confiar. En otras palabras, hacer mediciones confiables. ¿Cuáles son las características de una medición confiable? Bueno, tenemos que cubrir 3 puntos para que podamos confiar en una medición. Primer punto es tener los equipos adecuados en cuanto a exactitud y método. No es lo mismo medir 20 metros dentro de un centro de datos, de un data center, a medir un enlace de 250 kilómetros de CFE. No es lo mismo. Necesitamos entonces elegir el equipo adecuado para cada red. Entonces, hay equipos de medición en donde se ocupan para largas distancias, que llamamos en inglés Core Network, que pueden ser redes nacionales críticas, es decir, donde va todo el tráfico de todo el país,
redes metropolitanas que están dentro de las ciudades, redes de última milla o de acceso, que es ya llegar con el usuario final. Ahí podemos llegar con fibra, podemos llegar inalámbrico con 5G, y redes que están en planta interna, que están dentro de las instalaciones de los clientes, por ejemplo, un data center, por ejemplo, dentro de nuestra casa, si estamos hablando de fibra a la casa. Entonces, es importante que elijamos el equipo adecuado, porque los OTDRs tienen características diferentes de exactitud dependiendo de lo que vayamos a medir. Punto número 2. Ya que tenemos el equipo adecuado, que hemos elegido el equipo adecuado, ahora ese equipo debe ser confiable, y la forma en que podemos saber que es confiable es tenerlo calibrado y además con mantenimiento. Uno de los pagos de haber pasado del cable eléctrico a la fibra es que el cable eléctrico, sus puertos, eran muy bajo el mantenimiento que se le daba. Eso quiere decir que un analizador de espectros, su puerto pues es muy bajo el mantenimiento, casi dura lo mismo que el equipo. En cambio, un puerto óptico no. Un puerto óptico es un conector que es un consumible. Cada vez que lo estoy conectando se va desgastando. Entonces, los fabricantes de los equipos de medición, por ejemplo, piden que cada año se les cambie ese conector, que se les haga mantenimiento. Y obviamente, después del mantenimiento, que se calibren. Eso significa que determinemos el error con el que está midiendo ese equipo de medición. Entonces, en ese sentido, existe una red de centros de servicios certificados por los fabricantes, que tenemos que hacer uso de ellos para esas dos cuestiones: mantenimiento y servicios de calibración. ¿Cuál sería el punto número 3 para que yo pueda confiar en una medición? Pues la más importante de todas: el personal, los ingenieros. Los ingenieros es lo que va a hacer que esa medición sea confiable. Tenemos que entrenarlos en la tecnología y tenemos que certificarlos en los equipos de medición, dependiendo de las marcas que se elijan, ¿no?, en la homologación. Acuérdense que tenemos que probar todos para ver quién sí dice la verdad, y de ahí elegir y de ahí adquirir los que nos convengan más. Entonces, en ese sentido, creo que es el mayor reto que tenemos, y no solo hablo de México, sino en toda nuestra región de América Latina. Todo el mundo se va a campo sin saber y aprenden empíricamente lo que pueden. Algunos aprenden mal, algunos aprenden bien. Entonces, en el caso de nosotros en Alma Laboratorios, el día de hoy cumplimos 16 años, hice un estudio y resulta que hemos dado un curso de una semana a 10 personas por mes en promedio, durante 16 años. Y aún así, nadie que ha ido a mi casa a instalarme fibra óptica sabe qué es lo que está haciendo. Entonces, una sola empresa, 2, 3 empresas, no es suficiente para hacer ese trabajo de entrenar a los ingenieros, para que los ingenieros se responsabilicen de la calidad de sus mediciones, como entrenando a los técnicos, eligiendo los equipos, haciendo servicios de calibración adecuadamente. Por ello es que nos hemos acercado a las universidades. Realmente en toda la región latinoamericana necesitamos personal entrenado si queremos entrar en ese primer mundo de nuevas clases de servicio, que sirvan las llamadas holográficas, que sirvan los control remotos de automóviles. Al día de hoy, a duras penas jala mi internet en mi casa, porque todo el mundo nos fuimos a la casa y todo se bloquea. Tenemos que mejorar la calidad si queremos llegar a esas nuevas clases de servicio. Entonces, desde el 2016 empezamos con centros certificadores de fibra óptica, ahí en la UNAM, de donde soy egresado. Hay una serie de universidades que están subiéndose a esta misión, y en la cual está la Universidad Veracruzana. La Universidad Veracruzana, desde el 2020 tenemos ya un centro certificador para atender esa necesidad
de ingenieros entrenados y certificados. Realmente nos falta mucho por hacer, y no solamente hablo de México, hablo de todos los países latinoamericanos, pero es muy prometedor que ya empecemos a trabajar desde las universidades con esta misión que tenemos fuerte, que es entrenar y certificar a los ingenieros en fibra óptica. Entonces, la luz se pierde, la luz se dispersa en el tiempo y tenemos también muchos reflejos que hacen que los pulsos se vuelvan feos. ¿Qué es lo que enseñamos en los centros certificadores? Enseñamos a medir esto de las redes y a detectar qué elemento o qué evento de la red es la que contribuye más para disminuir esos efectos dañinos en las comunicaciones. Como yo decía, hay equipos de medición y métodos diferentes. Entonces, los más utilizados, por ejemplo, para ver qué tan bajito es el pulso, es medir la pérdida, la atenuación, que también se llama pérdida por inserción. Tenemos que medir la potencia que entra a mi enlace, la potencia que sale de ese enlace, dividirla y así podemos obtener qué atenuación tenemos. Entonces, la escala es muy grande, puede ir desde los watts hasta los picowatts, y eso es muy complicado trabajar en campo, porque tendríamos que aprender a usar potencias de 10 watts, miliwatts, microwatts, nanowatts y picowatts. Entonces es más fácil si usamos unidades logarítmicas. Por ejemplo, si la potencia que sale es igual a la que entra, en la ecuación que está allá abajo, eso se convierte en un 1 y sería el logaritmo de 1, y eso es 0 dB. Entonces, cuando la potencia que entra es igualita a la que sale, tenemos 0 dB. Si la potencia que sale es la décima parte de lo que entra, ese logaritmo sería de 0.1, y eso nos da un menos 1 por 10 dB de atenuación. Si es la centésima parte, 20, si es la milésima parte, 30, y una escala muy grande la convertimos en una escala pequeña que va desde 0 a menos 60. Eso es más fácil de utilizar en campo cuando no solo estamos hablando entre ingenieros, sino cuando hay miles de técnicos instaladores. Un operador tradicional en México puede llegar a tener hasta 10,000 técnicos a nivel nacional. Y es más fácil entrenarlos hablando en decibeles que hablando en nanowatts o picowatts. Esa es la razón de por qué usamos unidades logarítmicas en la industria de comunicaciones por fibra óptica. Entonces, tenemos que medir la potencia que entra y la potencia que sale. Hay varios métodos para ello. Uno de los más utilizados es utilizar una fuente de luz y un medidor de potencia óptica. Nosotros ponemos 2 cordones o jumpers con un acoplador y con eso medimos la potencia que vamos a meter al enlace. Cuando trabajamos en unidades logarítmicas, acuérdense que la división en unidades lineales se convierte en una resta en unidades logarítmicas. Entonces solamente tenemos que restar la potencia que sale del enlace menos esta. Esta sería mi potencia de referencia, entonces podría ponerla como 0 dB en el medidor de potencia. Después me voy a cada lado del enlace y la potencia de la pérdida que me dé, esa va a ser la pérdida de inserción o la atenuación del enlace. Yo sé que ese enlace es de 100 kilómetros, pues ya hago cálculos, me tiene que dar 20 dB. Y eso es lo que me tiene que dar con las mediciones. Si no me da eso, tengo un problema con esa red. Normalmente cuando termino de instalar, este es el método que se utiliza. ¿Qué pasa con los reflejos? Que nadie lo medimos. Y ahora si queremos que funcionen las nuevas clases de servicio, va a ser importante que los midamos. Entonces hay un método para ello. El reflejo lo podemos ver como pérdida por retorno óptico. En inglés es Optical Return Loss. ¿Y cómo se mide el ORL? Es la potencia que refleja el enlace entre lo que yo estoy metiendo. Entonces, si la potencia que yo meto es igual a que se me regresa, entonces estoy hablando que es un espejo.
eso se vuelve el logaritmo de 1 y el logaritmo de 1 es 0 dB. Si tengo 0 dB de ORL, es que tengo un espejo. ¿Y qué va a pasar con un espejo? Que se va a dañar el láser. Si la potencia que se refleja es la décima parte, tengo 10. Si es la centésima parte, tengo 20. Y entre más lejos esté del 0, es mejor. ¿Cómo medimos el ORL? Pues lo medimos con un equipo que se llama reflectómetro óptico de onda continua, que no es otra cosa más que un láser también, un medidor, pero está conectado con un acoplador óptico especial, que solamente permite el paso hacia el enlace y todos los reflejos los manda a mi medidor de potencia. Entonces, conozco la potencia del láser que estoy metiendo y conozco el reflejo porque lo estoy midiendo, y así ya puedo calcular el ORL. Este equipo y los dos anteriores son de bajo costo, entonces podemos usarlo para las instalaciones. Cuando tenemos un problema en la red, este equipo no me va a decir cuál es el problema, solamente me está midiendo el total del ORL y el total de la pérdida. Entonces se ocupa otro que se llama OTDR. En inglés son las siglas en inglés, y en español podría llamarse reflectómetro óptico en el dominio del tiempo. Como pueden ver, trabaja muy parecido al anterior, solamente que ahora no está prendido el láser todo el tiempo. Ahora lo que voy a hacer es prender y apagar el láser, y con eso voy a poder medir el tiempo que tarda el pulso en ir y regresar. Como conozco el tipo de fibra, puedo calcular la velocidad, y entonces en lugar de decirme el tiempo, me da la distancia. No solo puedo evaluar los enlaces, la contribución, sino además me dice a qué distancia está el evento que tiene el problema. Este equipo es la estrella de las comunicaciones porque nos sirve en todas las etapas de la red. Nos sirve para evaluar fabricantes, nos sirve para ir al almacén a medir carretes de cable, nos sirve para revisar una instalación, para hacer una activación de una antena 5G o para encontrar una falla en caso de que se rompa algún cable de fibra. ¿Qué pasa si yo mido con el OTDR y me da que tengo mucho reflejo? Pues que se me va a dañar mi láser, pero pues ahí ya ¿qué hago, no? Pues lo que tengo que hacer es quitar todos los reflejos. Normalmente un reflejo pasa cuando la luz va viajando en un medio y cambia a otro medio. Por ejemplo, las ventanas. La luz pasa del aire al vidrio y después sigue al aire, y voy a tener un reflejo porque yo lo veo en la ventana, veo el reflejo. ¿Cómo puedo quitar esos reflejos en las redes de fibra? Pues en lugar de tener una conexión mecánica, lo que voy a hacer es fundir las fibras y empalmarlas por fusión. Así puedo eliminar los reflejos y poder convertir una red de fibra en la casa en una red FTTX, donde X puede ser fibra a la antena, puede ser fibra al escritorio, fibra al edificio, todos los servicios nuevos que vamos a meter de nuevas clases de servicios. Entonces, cuando yo ya estoy metiendo altas velocidades, por ejemplo, la señal de arriba es de 100 gigabits por segundo, la de abajo es de 400 gigabits por segundo. Si la meto a una red de fibra óptica FTTH y está muy reflejante, así es como se va a ver la señal. Le va a llegar al receptor, pero el receptor no lo va a entender. Tenemos que disminuir todos esos reflejos. ¿Y qué es lo que se va a hacer? Pues empalmar por fusión, para que no tengamos ese cambio de medio, que la luz siempre se mantenga en la fibra. Entonces vamos a utilizar unas máquinas de empalme por fusión. Estas máquinas de empalme por fusión deben tener varias características de calidad, que no dé ningún reflejo, por lo tanto el ORL va a disminuir y vamos a poder meter alta capacidad en la última milla. ¿Qué características tienen estos nuevos equipos de empalme? Si ustedes usan empalmadoras de hace 20 años, pues es muy difícil que les dé la calidad que se requiere al día de hoy. ¿Qué tiene de diferente las nuevas máquinas? Que, por ejemplo, pueden tener una conexión a la nube, es decir, tener Internet de las cosas. Pueden tener
algoritmos de inteligencia artificial para que aunque no hagamos bien el corte, el arco se haga con la forma del corte y haga un buen empalme. Y finalmente, software para que el momento que está generando el arco y le estamos uniendo, si las unió mal, la siga moviendo hasta que quede bien. Entonces, SumiCloud, la máquina se conecta al día de hoy a un celular para mandar toda la información a la nube. Todos los empalmes que hice, todo se sube a la nube, la posición gracias al celular, y eso sería mi aplicación de Internet de las Cosas. En lugar de que yo mande 20 cuadrillas a trabajar, regresen y me avienten toda la mesa y yo vea si voy a terminar o no el proyecto, lo podría estar monitoreando en tiempo real dónde están las 20 cuadrillas y ver si voy a terminar el proyecto y además sacar reportes. Eso es lo que nos va a ayudar a Internet de las Cosas. Vamos a tener algoritmos de inteligencia artificial para que en lugar de que la máquina me diga no se puede empalmar porque está mal el corte, me diga, mira, voy a ver el perfil y lo voy a hacer bien gracias a esos algoritmos de inteligencia artificial. Y finalmente, empiezo a hacer el arco eléctrico, uno las fibras, analizo y si no están bien, sigo moviéndolas hasta que esté bien. Todo eso es software que están metiendo las nuevas empalmadoras en lugar de meter hardware, porque si nosotros metemos hardware se hace más caro. Y lo que queremos, acuérdense, es ir a las zonas habitacionales a mejorar las redes. Entonces, este tipo de máquina nos va a ayudar a hacer ese trabajo. Entonces, en nuestros laboratorios de los centros certificadores ya tenemos estos equipos de medición y tenemos estas empalmadoras para poder preparar a los ingenieros con el reto que tenemos tan fuerte en México, que es, esta es una red tradicional de fibra a la casa, en donde hay un transmisor que está mandando las bajadas, la descarga de señales en un color que es 1490 nanómetros. En cada una de nuestras casas tenemos un módem que sube las señales a 1310 y aparte un generador de video que nos manda señales a todos de 1550. Son 3 longitudes de onda las que se usan en las redes de GPON. Entonces mandamos señales a los módems. ¿Me puedes dar, por favor, que siga la presentación? Ahí está. Entonces, esto es lo que tenemos ya instalado en América Latina, las redes GPON de fibra a la casa. ¿Cuál es el reto? El reto es meter nuevas longitudes de onda para todas las nuevas clases de servicios. Entonces, ya se han asignado esas nuevas longitudes de onda. GPON, quedamos 1490 para la bajada, 1310 para la subida. XGS-PON, que son canales de 10 gigabits por segundo, ahora van a usar 1578 nanómetros para la bajada, 1270 para la subida. WDM-PON, o también se llama NG-PON2, ya tiene una serie de canales para bajadas y subidas. Queremos canales todavía de más alta velocidad para una antena 5G o para un centro de datos, 100 gigabits, 400, 800, pues también ya tenemos longitudes de onda asignados para ello. Y finalmente, no se entorpece la señal de video. ¿En dónde vamos a medir si ya está ocupado todos esos colores, todas esas longitudes de onda? Pues vamos a medir a 1650 para no interferir ninguna de las comunicaciones. ¿Y qué va a pasar con nuestra red de fibra a la casa? Pues se va a convertir en una red FTTX, en donde X puede ser la antena, el edificio, la casa, el escritorio, etcétera. Solamente vamos a meter transmisores y módems dependiendo del servicio, pero vean ustedes que la fibra es la misma. Solamente debe estar con calidad. Esto es lo que tenemos que hacer y esto es lo que nos estamos preparando para que los ingenieros
desarrollen este trabajo y finalmente podamos meternos en una realidad virtual, videojuegos inmersos, llamadas con hologramas, controles remotos de automóviles, Internet de las cosas. Que el refrigerador esté conectado a la nube, que las cámaras de video estén conectadas a la nube, que todo el proceso industrial, agrícola, ganadero esté conectado a la nube. Muy bien. ¿Qué pasa cuando ya tengo servicios de alta capacidad? Que empiezo a tener contratos de niveles de servicio, acuerdos de niveles de servicio. Y entonces también tengo que monitorear en esa última milla. ¿Por qué? Porque ya me van a penalizar si fallo también en la última milla. Entonces ya también hay OTDRs que se pueden poner en un rack y que están midiendo todo el tiempo. Cada uno de estos pulsos es un servicio. Si desaparece uno, quiere decir que ese servicio falló y voy y lo atiendo inmediatamente. Muy bien, pues esto es lo que preparé el día de hoy. Realmente los ingenieros no son los que van a hacer todo el trabajo, pero sí son los que van a ser responsables de la calidad de esos trabajos. ¿Para qué? Para subir nuestra región la calidad de los servicios de comunicaciones. Y si nosotros logramos hacer eso, pues vamos a desarrollar a nuestro país, y no solo a nuestro país, a nuestra región. Pues muchas gracias. Bueno, me gustaría agradecer al ingeniero Marroquí, como siempre, nos ha traído, la verdad, una plática bastante interesante y sobre todo actual. Ya lo último ya nos dejó fuera con el equipo que tenemos, ¿sí? Pero bueno, siempre nos trae lo más actual que hay, sobre todo en el equipo de comunicaciones para la parte de fibra. La verdad siempre es alguien comprometido con la profesión, con la ingeniería. Y como saben, este es uno de los eventos dentro del marco del Día Nacional del Ingeniero, ¿no? 2022. Entonces, pues qué mejor que traer ingenieros con el compromiso que tienen para tratar de mejorar todo lo que es la infraestructura tecnológica ahorita aquí en el país, ¿no? Como bien comenta, como comentó el ingeniero Marroquí, prácticamente sabemos que un reto que se tiene es la capacitación, ¿no? Podemos tener el mejor equipo de medición, todo bien, pero si el que va a utilizar el equipo y el que va a hacer no está preparado, pues ya le dimos al traste a todo. Podemos tener el equipo más caro. Y entonces él está haciendo su esfuerzo con su compañía, con Alma Laboratorios, pero no le es suficiente, ¿no? Entonces nos hemos sumado como facultad, por ahí ya lo vieron, la Universidad Veracruzana, a través de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, que estamos tratando de incorporarnos a sumar en esta tarea. Entonces, chavos, pues los que están aquí tienen oportunidad, el centro de certificación está aquí, ustedes pueden accesar a este tipo de cursos, ¿sí? Para poder salir preparados en esta área, ¿sí? Pues agradecemos nuevamente al ingeniero Álvaro, siempre es un placer, aquí tiene su casa, él lo sabe, y pues gracias a todos los que nos estuvieron por ahí sintonizando a través de Facebook Live o a través de Zoom. Y bueno, pues quedamos pendientes para el siguiente evento del Día Nacional del Ingeniero, que tendremos aquí en la facultad también, con otra empresa también que es Neomotic, que la tendremos por ahí el día 20. Esa empresa es de un egresado de aquí, prácticamente, o sea, que eso también deja bastante que decir, ¿no? O sea, que un egresado regrese a darnos y a transmitirnos toda la experiencia también que ha adquirido él a nivel profesional. Pues nuevamente, ingeniero Álvaro, muchas gracias por todo y bueno, pues damos por terminada esta conferencia. Gracias a todos. Muy bien, gracias.